Descubrí el chat secreto de mi esposa con sus hermanas, llamado Operación Divorcio Jack, pero yo la sorprendí primero. No perdiste tu trabajo. Me perdiste a mí. La copa de champán se hizo añicos contra el suelo de mármol de nuestra cocina, y supe que mi matrimonio estaba a punto de seguir el mismo camino. Julia estaba allí de pie, con su mano de manicura perfecta todavía extendida desde donde se le había caído accidentalmente. Sus ojos ardían con esa particular tonalidad de furia que había llegado a reconocer a lo largo de nuestros 15 años juntos. «Me has avergonzado esta noche, Oliver», siseó, su voz con ese tono de ejecutiva corporativa que había perfeccionado en Holloway y Brand. Delante de mis colegas, delante de Darren. Ah, Darren, ahí estaba. El nombre que había estado flotando en nuestras conversaciones como una mosca persistente durante los últimos 6 meses. Darren Fields, el director creativo estrella, el chico de oro que supuestamente estaba revolucionando sus campañas publicitarias. El mismo Darren que había hecho ese comentario sarcástico sobre los tipos de finanzas que creen entender de creatividad en el cóctel de empresa de esta noche. ¿Qué te he avergonzado? Me agaché para recoger los trozos más grandes de cristal, mi voz deliberadamente tranquila. ¿Por señalar que su campaña revolucionaria era básicamente una copia de un anuncio de Nike de 2018? Julia, estaba siendo generoso. Podría haber mencionado el error tipográfico en su presentación. Se quitó los tacones de diseño con una precisión violenta, cada uno golpeando la madera con un chasquido seco. No entiendes la dinámica que hay en juego aquí, Oliver. Este no es tu pequeño mundo de hojas de cálculo e informes trimestrales. Esto va de visión, de traspasar los límites. Me levanté, con los fragmentos de cristal en la palma de la mano, y miré de verdad a mi esposa. A sus 40 años, Julia Reed seguía siendo deslumbrante, el tipo de mujer que hacía girar cabezas tanto en las salas de juntas como en los restaurantes. Su pelo cobrizo estaba recogido en ese moño elegante y natural que probablemente le llevaba 40 minutos perfeccionar. Y su vestido de cóctel negro se ceñía a unas curvas que mantenía con una dedicación religiosa a su entrenador personal. Pero esta noche, algo era diferente. Había un rubor en sus mejillas que no estaba allí cuando llegamos al evento. Tenía el pintalabios ligeramente corrido, y estaba bastante seguro de que no era por el champán que había estado bebiendo a sorbos toda la noche. Límites, repetí, tirando el cristal a la basura. Así es como lo llamamos ahora. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué se supone que significa eso? Nada, Julia. Absolutamente nada. Me aflojé la corbata, de repente agotado. Me voy a la cama. Algunos tenemos reuniones temprano con clientes que de verdad pagan las facturas por aquí. Estaba a mitad de las escaleras cuando oí vibrar su teléfono, y luego otra vez y otra. A las 11:47 de la noche de un jueves por la noche, alguien estaba muy ansioso por contactar con mi esposa. Desde el descansillo, la observé coger el teléfono, su rostro iluminándose con el brillo azulado. Una sonrisa, la primera genuina que le había visto en toda la noche, se extendió por sus facciones mientras tecleaba rápidamente. ¿Todo bien ahí abajo?, grité. Dejó de teclear bruscamente. Solo cosas del trabajo. Vete a la cama, Oliver. Subo en un minuto. Pero no lo hizo. Me quedé tumbado en nuestra cama quince mirando al techo, escuchando el suave murmullo de su voz que subía desde la cocina. Fuera con quien fuera que estuviera hablando, fue una conversación larga. Una conversación muy larga llena de risas contenidas y tonos susurrados que no sonaban como ninguna llamada de trabajo de la que yo hubiera formado parte. A la mañana siguiente, Julia ya se había ido cuando me desperté. Ni nota, ni despedida, solo el persistente olor de su perfume y una taza de café en el fregadero con manchas de pintalabios en el borde. El mismo pintalabios que llevaba anoche, lo que significaba que se había levantado lo suficientemente temprano como para maquillarse por completo antes de salir para una reunión de emergencia con un cliente a las 7 de la mañana, según el mensaje que me había enviado a las 6:15. Me preparé mi propio café y me instalé en mi despacho en casa, abriendo los informes financieros que, de hecho, vencían hoy. Pero mi mente seguía divagando hacia esa llamada telefónica, hacia la forma en que Julia se había iluminado al ver esos mensajes, hacia el tono defensivo de su voz cuando cuestioné el genio creativo de Darren. Mi teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. El nombre de Dave Morrison apareció en la pantalla.
Mi viejo amigo de la universidad, que ahora dirigía una empresa de seguridad informática para una firma del centro. Buenos días, Sol. La voz grave de Dave llevaba su sarcasmo habitual. ¿Qué tal el evento de postureo corporativo de anoche? ¿Conseguiste no insultar la visión artística de nadie? Qué gracioso que lo preguntes. Me recliné en mi silla, agradecido por la oportuna llamada de Dave. Dime, en tu opinión profesional, ¿qué pensarías de una esposa que de repente protege mucho su teléfono y recibe misteriosas llamadas de trabajo a medianoche? Hubo una pausa. Dave había pasado por su propio divorcio 3 años atrás. Un asunto turbio que involucraba al instructor de yoga de su exesposa y su cuenta de ahorros conjunta. En mi opinión profesional, dijo con cuidado, diría que probablemente deberías empezar a prestar atención a los detalles que has estado ignorando. Y quizá considerar que tu instinto está tratando de decirte algo importante. Mi instinto me dice que estoy siendo paranoico. Tu instinto te está diciendo que algo no va bien y estás tratando de racionalizarlo porque enfrentarlo de cara da un miedo infernal. La voz de Dave se suavizó ligeramente. Mira, oye, no estoy diciendo que Julia te esté engañando. Pero sí digo que, en mi experiencia, cuando alguien empieza a actuar de forma reservada con su teléfono y a tener conversaciones de trabajo a altas horas de la noche, normalmente no es sobre proyecciones trimestrales. Después de colgar, me quedé mirando la pantalla de mi ordenador sin ver los números. Julia y yo habíamos estado juntos desde la universidad, casados durante 15 años. Habíamos superado cambios de carrera, estrés financiero, la muerte de nuestros padres y la silenciosa decepción de no haber tenido hijos nunca. Se suponía que éramos sólidos. Pero cuando lo pensaba de verdad, ¿cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación que no fuera sobre horarios o facturas o su último drama laboral? ¿Cuándo fue la última vez que me miró como había mirado su teléfono anoche? La puerta principal se cerró de un portazo y oí los tacones de Julia repiquetear por el parqué. Oliver, ¿estás en casa? En el despacho, respondí. Apareció en el umbral, todavía con su ropa de trabajo, pero con un aspecto ligeramente desaliñado. Su pelo se había escapado de su perfección matutina y tenía una mancha de café en su blusa color crema. ¿Día duro?, pregunté. Se podría decir que sí. Se dejó caer contra el marco de la puerta. La reunión con el cliente se alargó. Luego Darren y yo tuvimos que rehacer por completo la presentación de la cuenta Morrison. Apenas la terminamos a tiempo. ¿La cuenta Morrison? Fruncí el ceño. Pensaba que ya estaba aprobada el mes pasado. Un destello de algo. Molestia. Pánico cruzó su rostro. Hubo algunos cambios de última hora. El cliente quería una dirección diferente. Vaya, qué extraño. Comí con Tom Morrison la semana pasada y mencionó lo contento que estaba con la campaña. Dijo que era exactamente lo que había imaginado. La mandíbula de Julia se tensó de forma casi imperceptible. Bueno, tal vez entendiste mal lo que decía. O tal vez cambió de opinión. Los clientes hacen eso a veces, Oliver. No todo es tan sencillo como tu mundo de números. Ahí estaba de nuevo. Ese tono despectivo, la sutil insinuación de que mi trabajo era de alguna manera menos complejo o importante que el suyo. Cuando había empezado a hablarme como si yo fuera un becario que se había metido en la reunión equivocada. Claro, dije con calma. ¿Error mío? Se apartó del marco de la puerta. Voy a darme una ducha. Se supone que tenemos que cenar con los Henderson esta noche, ¿recuerdas? Lo había olvidado por completo. Mike y Sarah Henderson eran nuestros amigos más antiguos, una pareja que conocíamos desde que teníamos poco más de 30 años. Mike era abogado, Sarah enseñaba inglés en el instituto, y eran el tipo de personas que todavía jugaban a juegos de mesa y organizaban cenas con conversación de verdad. Estoy deseando que llegue, mentí. Julia se detuvo al principio de las escaleras. Y Oliver, quizás esta noche podrías intentar ser un poco más comprensivo cuando hable del trabajo. Quiero decir, sería agradable sentir que mi marido está en mi equipo. La ducha empezó a correr y me quedé mirando un umbral vacío, preguntándome cuándo exactamente me habían traspasado al equipo contrario. El retiro anual de Holloway y Brand se celebraba en Pinery Lodge, un extenso complejo enclavado en las montañas a unas 2 horas al norte de la ciudad.
Julia llevaba semanas hablando de ello, las actividades de fomento del espíritu de equipo, las sesiones de planificación estratégica, la increíble oportunidad de hacer contactos con los socios principales. Lo que no había mencionado era que los cónyuges estaban invitados. Es más bien una cosa de trabajo, había dicho cuando le pregunté al respecto. Probablemente te aburrirías. Mucha jerga del sector y sesiones de estrategia corporativa. Pero cuando Sarah Henderson mencionó en la cena que su hermana trabajaba en Holloway y Branne iba a llevar a su marido, decidí sorprender a Julia con mi asistencia. Después de todo, se suponía que estaba en su equipo, ¿verdad? La expresión de su cara cuando entré en el salón principal del hotel el viernes por la noche no fue la de una sorpresa encantada que yo esperaba. Oliver. Su voz era brillante y frágil como el cristal. ¿Qué haces aquí? Pensé en darte una sorpresa. Le di un beso en la mejilla, notando cómo se tensaba ligeramente. Apoyar a mi esposa, conocer a sus colegas, tal vez aprender algo sobre este misterioso mundo de la publicidad creativa. Darren Field se materializó a nuestro lado como si hubiera sido convocado por una señal invisible. De cerca, era más joven de lo que esperaba, probablemente a mediados de los 30, con el tipo de pelo cuidadosamente despeinado cuyo mantenimiento costaba más que la cuota mensual de mi coche. Su camisa estaba desabrochada lo justo para mostrar lo que claramente era un pecho esculpido en el gimnasio, y su sonrisa tenía el encanto ensayado de alguien a quien nunca le habían dicho que no. Oliver, qué bueno verte de nuevo. Su apretón de manos fue firme hasta el punto de ser agresivo. Julia mencionó que tal vez no podrías venir. Compromisos de trabajo y todo eso. Nada que no se pudiera reorganizar, respondí con suavidad. Después de todo, la carrera de mi esposa es importante para mí. Me gusta estar involucrado en las cosas que le importan. Algo parpadeó en los ojos de Darren. Molestia, tal vez, o cálculo. Eso es maravilloso. Realmente comprensivo. La mano de Julia encontró mi brazo. Su agarre era lo suficientemente fuerte como para ser incómodo. Darren, ¿no mencionaste algo sobre la presentación de la noche? Quizás deberías ir a revisar la instalación. ¿Cierto? Por supuesto. Pero no se movió de inmediato. En cambio, miró entre Julia y yo con una expresión que no pude descifrar del todo. Me pondré al día con vosotros más tarde. Tenemos mucho que discutir sobre la cuenta Morrison, Julia. Tal vez después de la hoguera de esta noche. Después de que se marchara, Julia se volvió hacia mí con una mirada que podría haber congelado el champán. ¿Qué demonios estás haciendo aquí, Oliver? Ya te lo he dicho. Apoyando a mi esposa. ¿Apareciendo sin avisar, poniéndome en una posición incómoda con mis colegas? Miré alrededor del rústico hotel, observando a los grupos de ejecutivos de publicidad que sostenían copas de vino y hacían contactos con la intensidad de tiburones rodeando a su presa. ¿Incómoda? ¿Cómo? Porque tu marido quería pasar un fin de semana contigo. Ella miró a su alrededor nerviosamente, luego bajó la voz. Porque no entiendes la dinámica aquí. Hay políticas en juego, relaciones que deben gestionarse con cuidado. Tu presencia complica las cosas. Mi presencia complica las cosas, repetí lentamente. Julia, ¿te escuchas a ti misma ahora mismo? Antes de que pudiera responder, una mujer con el pelo plateado y un traje sastre imponente que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente se nos acercó. Julia, querida. La sonrisa de la mujer era cálida pero evaluadora. Y tú debes ser el famoso marido. Soy Margaret Brand. Encantada de conocerte por fin. Margaret Brand, como en Holloway y Brand, como la jefa suprema de Julia y una de las ejecutivas de publicidad más exitosas de la costa este. El placer es mío, dije, aceptando su apretón de manos. Julia habla a menudo de usted. Todo cosas buenas, espero. La risa de Margaret fue genuina. Tu esposa es una de nuestras estrellas en ascenso, ya sabes. Muy talentosa, muy dedicada. A veces me preocupa que trabaje demasiado. Sí que dedica muchas horas, asentí. Noches tardías, reuniones de fin de semana, llamadas de emergencia a clientes. No paro de decirle que necesita encontrar un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal. El agarre de Julia en mi brazo se intensificó hasta el punto de doler.
Bueno, ese es el precio de la excelencia, dijo Margaret. Aunque espero que no se esté excediendo. Queremos que nuestra gente esté fresca y creativa, no agotada. Oh, parece que tiene mucha energía para los proyectos que le interesan, dije amablemente. Margaret se excusó para socializar, y Julia prácticamente me arrastró hacia el bar. ¿Qué se suponía que significaba eso, siseó? ¿Qué se suponía que significaba qué? Ese comentario sobre los proyectos que me interesan. Estás siendo pasivo-agresivo, Oliver, y no es atractivo. Pedí un whisky solo. Y tomé un largo sorbo antes de responder. Estoy siendo observador, Julia. Hay una diferencia. La velada transcurrió con el tipo de jovialidad forzada que caracteriza a los retiros de empresa. Hubo juegos para romper el hielo y ejercicios de equipo, presentaciones sobre tendencias del mercado e innovación creativa. Sonreí, asentí e hice las conversaciones triviales apropiadas, todo mientras observaba a mi esposa. Ella estaba en su elemento aquí, encantadora y segura, moviéndose entre la multitud con la soltura de alguien que pertenecía a ese lugar. Pero también noté cosas. La forma en que sus ojos seguían constantemente la ubicación de Darren, como se reía un poco demasiado fuerte de sus chistes durante la presentación, la manera sutil en que se posicionaba cerca de él durante las fotos de grupo. Y noté cómo él la miraba a ella, no con el aprecio casual de un colega, sino con la intensidad concentrada de un hombre que pensaba en cosas que no tenían nada que ver con campañas publicitarias. La hoguera se encendió alrededor de las 10 de la noche y todos se reunieron en la terraza trasera del hotel con bebidas y mantas. Alguien había traído malvaviscos y galletas, y la conversación derivó hacia historias de fantasmas y recuerdos de la universidad. Estaba escuchando a la hermana de Sarah Henderson contar una historia sobre una presentación desastrosa a un cliente cuando me di cuenta de que Julia ya no estaba a mi lado. Escaneé el grupo alrededor del fuego, pero no estaba en ninguna parte. Tampoco Darren. Al baño, murmuré para nadie en particular, y me escabullí del grupo. El hotel estaba silencioso por dentro, la mayoría de los huéspedes estaban en la hoguera o ya se habían retirado a sus habitaciones. Revisé los baños de la planta principal, el vestíbulo, incluso las salas de conferencias que habíamos usado para las sesiones del día. Nada. Estaba a punto de rendirme cuando oí voces que venían de la dirección del sendero que se adentraba en el bosque detrás del hotel. Voces bajas, íntimas y conspiradoras. La luna estaba casi llena, proyectando suficiente luz para navegar por el sendero sin linterna. Me moví con cuidado, manteniéndome en las sombras, siguiendo el sonido de la conversación más adentro entre los árboles. Estaban en un pequeño claro a unos 100 metros del hotel, de pie muy juntos junto a un tronco caído. Demasiado cerca para ser colegas, demasiado íntimo para ser socios de negocios. No podemos seguir haciendo esto, decía Julia. Oliver ya sospecha, lo de esta noche lo demuestra. ¿Y qué si sospecha? La voz de Darren era segura, despectiva. ¿Qué va a hacer al respecto? Es un tipo de finanzas, Julia. Piensa en hojas de cálculo e informes trimestrales. No tiene la imaginación para causar problemas reales. No lo conoces como yo. ¿Sé lo suficiente? Darren se acercó más a ella y vi su mano levantarse para tocarle la cara. Sé que no aprecia lo que tiene. Sé que no ve lo brillante que eres, lo increíble. ¿Cuándo fue la última vez que te miró como te estoy mirando yo ahora mismo? Mi esposa de 15 años, se inclinó hacia su caricia. Esto es una locura, susurró, pero no se apartó. Esto es inevitable, la corrigió él. Llevamos meses dando vueltas a esto. Las reuniones tardías, los mensajes de texto, la forma en que parece que no podemos mantener las manos quietas cuando estamos solos en la oficina. La besó entonces, y ella le devolvió el beso con una pasión que no le había visto en años. Mis manos se cerraron en puños, y necesité cada gramo de autocontrol que poseía para no irrumpir en ese claro y borrarle esa confianza arrogante de la cara a Darren Fields a golpes. En cambio, saqué mi teléfono y empecé a grabar. Tenemos que tener cuidado, dijo Julia cuando se separaron. El ascenso es demasiado importante. Si Margaret se entera de lo nuestro antes del anuncio. No lo hará, le aseguró Darren. Y una vez que ambos estemos en puestos directivos, no importará. Los romances de oficina ocurren todo el tiempo a ese nivel.
Simplemente seremos una pareja de poder. Y Oliver será noticia de ayer. Julia, vas a ganar el doble que él en 2 años. Ya no lo necesitarás. No necesitarás su aprobación ni su apoyo ni sus aburridas observaciones sobre las reuniones con clientes. Ella se rió. De verdad se rió. Y pensar que él se cree tan listo, ¿verdad? Como si fuera el único que presta atención a los detalles. El único detalle al que debería prestar atención es actualizar su currículum, dijo Darren. Porque una vez que seas libre, vamos a dominar esta industria. Holloway, Brandy Fields, suena bien, ¿no crees? Había oído suficiente. Más que suficiente. Retrocedí con cuidado, volviendo sobre mis pasos hacia el hotel, mi mente dando vueltas con rabia y traición y algo más. Algo frío y calculador que no reconocí del todo. Para cuando volví a la hoguera, Julia y Darren también habían regresado, llegando por separado con explicaciones perfectamente inocentes sobre llamadas telefónicas y visitas al baño. Ahí estás, dijo Julia, sentándose a mi lado con una expresión preocupada. Sara dijo que habías entrado. ¿Todo bien? Perfecto, dije, guardando el teléfono en mi bolsillo. Solo necesitaba un poco de aire. Ya sabes cómo son estas reuniones corporativas. Todo ese aire caliente y networking. A veces un hombre necesita alejarse y pensar. Darren, asando un malvavisco al otro lado del fuego, levantó la vista ante mis palabras. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron a través de las llamas, y vi que registró algo en mi expresión que hizo vacilar su sonrisa confiada. Bien, pensé. Que se pregunte. El lunes por la mañana llegó con el tipo de lluvia gris y persistente que encajaba perfectamente con mi estado de ánimo. Julia se había ido temprano de nuevo, otra reunión de emergencia, y yo me senté en mi cocina bebiendo un café que sabía a traición y mirando el vídeo en mi teléfono. 15 años de matrimonio reducidos a 2 minutos y 37 segundos de mi esposa besando a otro hombre en el bosque. Podría haberla confrontado de inmediato. Podría haber reproducido el vídeo, exigido explicaciones, comenzado la pelea a gritos que inevitablemente conduciría a abogados y división de bienes y a la lenta y pesada maquinaria del divorcio. Pero algo me detuvo. Quizás fue la frialdad calculadora que había sentido en ese bosque. O quizás fue el recuerdo de las palabras despectivas de Darren sobre los tipos de finanzas y su falta de imaginación. Estaba a punto de aprender cuán imaginativo podía ser yo. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis oscuros pensamientos. El nombre de Dave Morrison apareció en la pantalla. Buenos días, Sol, llegó su voz grave. Suenas fatal, y ni siquiera te he oído hablar todavía. Fin de semana duro en el Festival del Amor Corporativo. Se podría decir que sí. Tomé otro sorbo de café amargo. Dave, hipotéticamente hablando, si alguien quisiera llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre las actividades de su cónyuge, ¿cuál sería el enfoque más efectivo? Hubo una larga pausa. Hipotéticamente hablando, diría que esa persona debería tener mucho cuidado con lo que busca, porque podría encontrarlo. Y una vez que lo encuentras, no puedes desencontrarlo. ¿Y si ya lo ha encontrado? Entonces diría que esa persona debería venir a mi oficina a la hora del almuerzo y traer una botella de algo fuerte. Hipotéticamente hablando. La oficina de Dave estaba en un rascacielos del centro especializado en consultoría de seguridad corporativa. Su empresa ayudaba a los negocios a protegerse del espionaje industrial, las amenazas internas y el tipo de vulnerabilidades digitales que podían destruir una empresa de la noche a la mañana. Así que, dijo, sirviendo 2 vasos de bourbon a pesar de que apenas pasaba del mediodía, ¿quieres contarme qué encontraste en el retiro? Le mostré el vídeo. Dave lo vio 2 veces, su expresión cada vez más sombría. Bueno, dijo finalmente, eso es bastante definitivo. La pregunta es, ¿qué quieres hacer al respecto? Quiero destruirlos a los 2. Las palabras salieron planas y directas, sorprendiéndonos a ambos por su vehemencia. Dave se reclinó en su silla, estudiándome con atención. Vale, eso es específico. ¿Quieres dar más detalles? Creen que solo soy un aburrido tipo de finanzas que no tiene imaginación para causar problemas, dije. Están planeando apartarme como si no fuera nada, como si 15 años de matrimonio fueran solo un inconveniente que hay que desechar.
Quieren dominar la industria juntos, ser una pareja de poder, convertirme en noticia de ayer. Y les voy a demostrar exactamente lo equivocados que están. Dave guardó silencio durante un largo momento, removiendo el bourbon en su vaso. Oye, he estado donde tú estás. La ira, la necesidad de venganza. Lo entiendo. Pero tienes que ser inteligente con esto. Tienes que pensar a largo plazo. Estoy pensando a largo plazo. Estoy pensando en asegurarme de que ambos paguen por lo que han hecho. Y estoy pensando en asegurarme de salir de esto mejor de lo que entré. Mejor legalmente o mejor financieramente. Ambas cosas. Dave sonrió por primera vez desde que había llegado. Ahora hablamos mi idioma. Dime, ¿qué sabes de los antecedentes de Darren Fields? No mucho. Director creativo. Probablemente gane un buen dinero. Conduce un BMW. Se cree el regalo de Dios a la publicidad. Bueno, averiguémoslo. Dave se giró hacia su ordenador y empezó a teclear. Una de las ventajas de estar en seguridad corporativa es tener acceso a algunas bases de datos muy interesantes. Lo que encontramos en las siguientes 2 horas fue fascinante. Darren Fields tenía un historial de relaciones de oficina que habían terminado mal. Su trabajo anterior había terminado con un acuerdo por conducta inapropiada que estaba sellado pero que aún era visible para alguien que sabía dónde buscar. Su BMW era de leasing, no de su propiedad, y tenía una deuda significativa en tarjetas de crédito a pesar de su salario. Lo más interesante es que le habían pasado por alto para un ascenso en sus 2 últimos trabajos, ambas veces después de que las relaciones con colegas femeninas se agriaran. Es un depredador, dijo Dave sin rodeos. Este es su patrón. Apunta a mujeres exitosas, usa la relación para avanzar en su carrera y luego sigue adelante cuando deja de ser útil. Julia no es una becaria ingenua, señalé. Tiene 40 años y es una alta ejecutiva. Lo que la hace perfecta para sus propósitos. Tiene poder real, influencia real. Si puede manipularla para que lo ascienda o lo introduzca en su círculo íntimo, consigue todo lo que quiere sin tener que ganárselo de verdad. Me quedé mirando el historial laboral de Darren en la pantalla de Dave, sintiendo como las piezas de un rompecabezas encajaban. La cuenta Morrison, dije de repente. ¿Qué pasa con ella? Julia mintió sobre tener que rehacerla. Conozco a Tom Morrison personalmente. Estaba completamente satisfecho con la campaña original, pero ella lo usó como excusa para pasar tiempo extra con Darren. Así que ya lo está encubriendo y poniendo excusas para crear oportunidades para estar a solas, reflexionó Dave. Lo que significa que esto lleva ocurriendo más tiempo de lo que pensabas. Dave se inclinó hacia adelante. Oye, necesito preguntarte algo, y quiero que pienses muy bien tu respuesta. ¿Estás seguro de que quieres seguir por este camino? Porque una vez que empecemos a tirar de los hilos, vamos a desenredarlo todo. Tu matrimonio, la carrera de ella, la carrera de él. Todo se va a desmoronar. Pensé en la risa de Julia cuando Darren se burló de mí. Pensé en sus comentarios despectivos sobre mi trabajo, mi inteligencia, mi capacidad para entender las complejidades de su mundo. Pensé en 15 años de historia compartida siendo descartados casualmente para que ella pudiera jugar a ser una pareja de poder con un hombre que la veía como nada más que un trampolín. Estoy seguro. Muy bien, entonces. Dave se tronó los nudillos como un pianista preparándose para un concierto. Veamos qué otros secretos esconde el señor Fields. Los días siguientes cayeron en una rutina. Iba a trabajar, volvía a casa, tenía conversaciones forzadas con Julia sobre nuestros respectivos días, y pasaba mis noches llevando a cabo reconocimientos. David me había dado un curso intensivo de técnicas de vigilancia, y me sorprendió lo mucho que disfrutaba del metódico proceso de recopilar información. Seguía a Darren a su gimnasio, a su lugar favorito para almorzar, a su tintorería. Aprendí sus rutinas, sus hábitos, sus debilidades. Descubrí que tenía una cita fija todos los martes con un entrenador personal llamado Marcus, que claramente le proporcionaba algo más que consejos de fitness, a juzgar por el tiempo que pasaban juntos en la sala de vapor. También empecé a prestar más atención al comportamiento de Julia. Las llamadas telefónicas nocturnas se habían vuelto más frecuentes, y había empezado a proteger su portátil con contraseña, algo que nunca había hecho en todos nuestros años juntos.
Pero el cambio más revelador fue en cómo hablaba del trabajo. Cada conversación, de alguna manera, volvía a Darren. Sus ideas brillantes, su visión creativa, sus enfoques innovadores en las relaciones con los clientes. Hablaba de él con el tipo de admiración sin aliento que una vez había reservado para hablar de nuestro futuro juntos. El jueves por la noche, estaba fingiendo leer un libro mientras en realidad escuchaba la parte de Julia de otra llamada de trabajo cuando dijo algo que me heló la sangre. No sospecha nada. Oliver está completamente ajeno. Está tan metido en su pequeño mundo que apenas se da cuenta de lo que está pasando delante de sus narices. Se quedó en silencio un momento, escuchando a quien quiera que estuviera al otro lado. Claro, a veces me siento culpable, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Seguir casada con alguien que no me entiende, que no aprecia lo que hago, que no apoya mis ambiciones? Darren ve mi potencial. Él cree en mí. Otra pausa. El ascenso debería anunciarse el mes que viene. Una vez que eso esté resuelto, podremos empezar a hacer planes. Planes de verdad. La oí moverse por la cocina, probablemente sirviéndose otra copa de vino. Sé que parece cruel, pero honestamente, será mejor para todos. Oliver será más feliz con alguien más compatible, alguien que comparta sus intereses en hojas de cálculo y planificación financiera y todas esas aburridas cosas domésticas que le importan. Esa noche, después de que Julia se hubiera acostado, me senté en mi despacho en casa y abrí un nuevo documento en mi ordenador. En la parte superior, tecleé, Operación Tierra Quemada. Luego, empecé a planificar. La celebración del 25 aniversario de Holloway y Brand se celebraba en el gran salón de baile del Hotel Meridien, y según Julia, era el evento social de la temporada publicitaria. Llevaba semanas preparándose. Vestido nuevo, zapatos nuevos, cita con su estilista. Todo el lote. Esto es importante para mi carrera, me dijo mientras se preparaba. Margaret Brand mencionó específicamente que quería conocer a los cónyuges de su personal directivo. Es una oportunidad para demostrar que soy estable, asentada, parte de una pareja de poder. La ironía era tan densa que casi podía atragantarme con ella. Yo también había pasado mis propias semanas preparándome, pero mis preparativos habían sido algo diferentes. David me ayudó a compilar un dossier exhaustivo sobre Darren Fields, completo con registros financieros, historial laboral y algunas fotografías particularmente interesantes de sus sesiones de gimnasio de los martes. También había tenido varias conversaciones muy esclarecedoras con Tom Morrison sobre su satisfacción con la campaña publicitaria que Julia afirmaba haber rehecho. Tom se mostró confundido por mis preguntas al principio, pero finalmente confirmó que nunca había solicitado ningún cambio y que, de hecho, estaba bastante contento con el trabajo original. Lo curioso es, había dicho Tom durante el almuerzo, que recibí una llamada de ese tal Fields preguntando si quería hacer alguna modificación. Parecía ansioso por involucrarse más en la cuenta. Le dije, si no está roto, no lo arregles. Así que Darren había fabricado la excusa para pasar tiempo extra con Julia. Esa era información útil. El salón de baile era espectacular, decorado en plata y oro con suficientes flores para abastecer un pequeño vivero. La lista de invitados incluía a la élite publicitaria de la ciudad, varios clientes importantes y un puñado de personalidades de los medios locales. Julia se movía entre la multitud como si fuera la dueña del lugar, presentándome a colegas y clientes con ese tipo de encanto ensayado que me hacía doler los dientes. Y este es mi marido, Oliver, decía, su mano posesiva en mi brazo. Trabaja en finanzas. Me mantiene con los pies en la tierra. Todos se reían educadamente, y yo sonreía, asentía y hacía las conversaciones triviales apropiadas mientras catalogaba mentalmente cada menosprecio, cada comentario despectivo, cada sutil indicación de que era visto como nada más que el aburrido pero inofensivo accesorio de Julia. Darren era el centro de atención cerca del bar, deleitando a un grupo de ejecutivos junior con lo que estoy seguro consideraba brillantes ideas sobre la psicología del consumidor. Llevaba un smoking que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente, y su pelo tenía ese aspecto perfectamente despeinado que sugería que había pasado una hora para que pareciera natural. Oliver. Me vio acercarme y mostró esa sonrisa ensayada. Qué bueno verte de nuevo. ¿Qué tal te lo estás pasando en la fiesta? Es educativo, dije suavemente. Estoy aprendiendo mucho sobre la industria publicitaria. Fascinante, de verdad,
Algo en particular que haya captado tu interés. Bueno, he estado hablando con algunos de vuestros clientes. Tom Morrison, por ejemplo. Una perspectiva interesante sobre la gestión de cuentas y las relaciones con los clientes. Algo parpadeó en los ojos de Darren. Solo por un momento, pero lo capté. Tom es un gran cliente, dijo con cuidado. Muy colaborativo. Sí, lo mencionó. Dijo que lo habías llamado para hacer cambios en su campaña. Estaba un poco confundido, ya que no había solicitado ninguna modificación. La sonrisa nunca vaciló, pero vi cómo la tensión se apoderaba de los músculos alrededor de sus ojos. Solo estaba siendo proactivo, asegurándome de que nuestros clientes se sientan escuchados y valorados. Eso es muy dedicado por tu parte. Antes de que pudiera responder, Margaret Brand se acercó a nuestro grupo, con una copa de champán en la mano y una cálida sonrisa en el rostro. Caballeros, espero que ambos estén disfrutando de la celebración. Darren, acabo de hablar con el grupo Morrison. Están encantados con los resultados de su campaña. Tom mencionó específicamente lo receptivo que has sido a sus necesidades. Todo se trata de construir relaciones, dijo Darren con suavidad. Pero noté un ligero rubor subiendo por su cuello. Efectivamente, así es. Margaret se volvió hacia mí. Y Oliver, Julia me dice que tienes algunas ideas sobre los patrones financieros de los clientes que podrían ser útiles para nuestra planificación estratégica. Me encantaría escuchar tus pensamientos alguna vez. Estaré encantado de compartir lo que sé, dije. De hecho, he estado investigando un poco sobre las tendencias de la industria y las tasas de retención de clientes. Están surgiendo algunos patrones muy interesantes. Maravilloso. Quizás podríamos programar una reunión la próxima semana. Después de que Margaret se alejara, la sonrisa de Darren finalmente se desvaneció. ¿Qué tipo de investigación?, preguntó. Oh, solo investigando las mejores prácticas, las asociaciones exitosas, ese tipo de cosas. Te sorprenderías de lo que puedes aprender cuando realmente profundizas en los detalles. La noche transcurrió con discursos, brindis y el tipo de networking que me provocaba una repulsión visceral. Julia estaba en su elemento, encantadora y segura, trabajando la sala como un político en campaña. La vi reírse de los chistes de Darren, vi cómo sus manos se rozaban cuando iban a coger bebidas, noté las sutiles miradas que intercambiaban a través del abarrotado salón. Creían que estaban siendo discretos. Creían que nadie prestaba atención. Estaban equivocados. Alrededor de las 10 de la noche, Margaret Brand subió al escenario para hacer el brindis final de la noche. Habló de la historia de la empresa, su compromiso con la excelencia y el brillante futuro que les esperaba con su talentoso equipo de profesionales creativos. Y ahora, concluyó, me gustaría invitar a algunas de nuestras estrellas en ascenso a compartir sus pensamientos sobre lo que hace especial a Holloway y Brand. Darren, ¿nos harías el honor? Darren prácticamente resplandecía mientras se dirigía al escenario. Este era su momento, su oportunidad de brillar frente a toda la empresa y sus clientes más importantes. Gracias, Margaret, comenzó, su voz resonando fácilmente por todo el salón. Es un honor estar aquí esta noche, celebrando 25 años de excelencia creativa. Se lanzó a lo que era claramente un discurso preparado sobre innovación, colaboración y traspasar los límites creativos. La multitud escuchaba cortésmente, asintiendo o murmurando aprobación de vez en cuando. Pero entonces cometió un error. Por supuesto, ninguno de nosotros podría lograr lo que hacemos sin el apoyo de nuestras parejas, dijo, sus ojos encontrando a Julia entre la multitud. Las personas que entienden nuestra visión, que comparten nuestra pasión por la excelencia, que no temen correr riesgos e ir más allá de la sabiduría convencional. Hizo una pausa, su sonrisa adquiriendo un borde ligeramente burlón. Porque, seamos honestos, en este negocio, o lideras o sigues. O marcas tendencia o te quedas estancado en el pasado, aferrándote a métodos anticuados y al pensamiento convencional. El futuro pertenece a aquellos que tienen el coraje de abrazar el cambio y la imaginación para ver más allá del statu quo. Su mirada recorrió la sala, deteniéndose con desdén en algunos de los ejecutivos de más edad y sus cónyuges. Así que, un brindis por los innovadores, los que corren riesgos, las personas que se niegan a conformarse con la mediocridad o a aceptar limitaciones impuestas por aquellos que carecen de visión.
El aplauso fue educado pero algo confuso. Varias personas miraron a su alrededor con incertidumbre, sintiendo la arrogancia subyacente en lo que debería haber sido un brindis cortés. Margaret Brand parecía particularmente pensativa, su expresión indescifrable mientras Darren volvía a la multitud. Fue entonces cuando hice mi jugada. Me acerqué a Margaret mientras bajaba del escenario, calculando mi acercamiento para que pareciera casual y espontáneo. Discurso interesante, dije conversacionalmente. Sí, respondió ella con cuidado. Muy apasionado. Sabe, he estado pensando en lo que dijo antes sobre la retención de clientes y las tendencias de la industria. De hecho, he recopilado algunas investigaciones que podrían interesarle. Ah, sí. Bueno, por ejemplo, ¿sabía que Tom Morrison nunca solicitó cambios en su campaña? Según él, Darren llamó sugiriendo modificaciones, pero Tom estaba perfectamente satisfecho con el trabajo original. Las cejas de Margaret se arquearon ligeramente. Eso es inusual. A mí también me lo pareció. Me hizo preguntarme qué otras iniciativas proactivas podrían estar ocurriendo con los clientes. Desde una perspectiva financiera, las revisiones innecesarias pueden ser bastante costosas. Efectivamente, pueden serlo. La voz de Margaret había adquirido un tono más agudo. Quizás deberíamos tener esa reunión más pronto que tarde. Agradecería la oportunidad. La fiesta comenzó a terminar alrededor de las 11, con los invitados saliendo gradualmente hacia la noche. Julia me encontró cerca del guardarropa, con las mejillas sonrojadas por el champán y la emoción. No fue maravilloso, dijo efusivamente. El discurso de Darren fue brillante, tan inspirador y visionario. ¿Y viste cómo respondió Margaret? Creo que quedó realmente impresionada. Ciertamente parecía estar prestando atención, asentí. Esto podría ser exactamente el impulso que su carrera necesita. Se merece el reconocimiento por su visión y creatividad. Ciertamente tiene una perspectiva única sobre las cosas. Julia estaba prácticamente saltando de energía mientras esperábamos nuestro coche. Creo que esta noche lo cambió todo, Oliver. Creo que este es el comienzo de algo realmente emocionante. No tenía ni idea de cuánta razón tenía. A la mañana siguiente, llamé a la oficina de Margaret Brand y programé una reunión para el martes por la tarde. Luego llamé a Dave. ¿Cómo fue?, preguntó. La fase 1 está completa. La arrogancia de Darren está ahora a la vista de todos, y he plantado semillas de duda sobre sus prácticas de gestión de clientes. ¿Y Julia? Totalmente ajena. Cree que anoche fue un triunfo. ¿Cuál es la fase 2? Miré por la ventana de mi oficina el cielo gris de noviembre, sintiendo esa fría calculación asentarse más profundamente en mi pecho. La fase 2 es donde las cosas se ponen interesantes. La reunión del martes con Margaret Brand tuvo lugar en su oficina de esquina en el piso 32, con ventanales de suelo a techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Era una mujer que entendía el valor de la intimidación a través del entorno, y su oficina estaba diseñada para recordar a los visitantes exactamente quién ostentaba el poder en cualquier conversación. Pero yo no estaba intimidado. Si acaso, me sentía más concentrado de lo que había estado en meses. Oliver, gracias por venir. Margaret me indicó una silla frente a su enorme escritorio. He estado pensando en nuestra conversación en la fiesta de aniversario y estoy muy interesada en esta investigación que mencionaste. Abrí mi maletín y saqué una carpeta cuidadosamente preparada. He estado analizando los patrones de retención de clientes y los protocolos de comunicación en toda la industria. Han surgido algunas tendencias interesantes. Durante la siguiente hora, le expliqué a Margaret lo que había descubierto. Las discrepancias de la cuenta Morrison eran solo el principio. Usando los recursos de Dave y mi propia formación financiera, había descubierto un patrón de contactos innecesarios con clientes, costes de proyecto inflados y lo que parecían ser ineficiencias deliberadas en la gestión de cuentas de Darren. Ha estado fabricando problemas para justificar horas facturables adicionales, expliqué, mostrándole la documentación. Creando soluciones para problemas que no existían, y luego atribuyéndose el mérito de resolverlos. Margaret estudió los papeles con la intensidad de un cirujano examinando radiografías. Esto es bastante exhaustivo, dijo finalmente. ¿Puedo preguntar qué motivó esta investigación? Curiosidad profesional, inicialmente.
Pero cuanto más investigaba, más me preocupaba por el impacto potencial en la reputación de la empresa y las relaciones con los clientes. No era del todo mentira. Mis motivaciones podrían haber sido personales, pero las implicaciones para Holloway y Bran eran muy reales. Ya veo. Margaret dejó la carpeta a un lado y me miró fijamente. Oliver, voy a preguntarte algo, y quiero una respuesta completamente honesta. ¿Hay algo personal que motive esta investigación? Sostuve su mirada firmemente. Mi esposa trabaja aquí, y habla muy bien de las habilidades de Darren. Si hay problemas profesionales que podrían afectar negativamente a su juicio o a los estándares de la empresa, entonces sí, supongo que eso lo hace personal. ¿Justo? Se quedó en silencio durante un largo momento, sopesando claramente sus opciones. ¿Qué recomendarías como próximos pasos? Una auditoría interna discreta de sus proyectos recientes. Revisar las comunicaciones con los clientes, verificar las prácticas de facturación, quizás tener algunas conversaciones informales con cuentas clave. ¿Y si encontramos evidencia de los patrones que has identificado? Eso sería un asunto interno que la empresa debería manejar como considere oportuno. Margaret sonrió, la primera sonrisa genuina que le había visto. Sabes, Oliver, tienes una mente bastante analítica. ¿Alguna vez has considerado un cambio de carrera? Estoy contento donde estoy, dije. Pero siempre estoy interesado en oportunidades para contribuir al éxito de mi esposa y al éxito de sus colegas. Después de salir de la oficina de Margaret, conduje directamente al edificio de Dave. Estaba esperando con café y la expresión satisfecha de alguien que había estado ocupado. ¿Cómo te fue con la Reina de Hielo?, preguntó. Mejor de lo esperado. Va a investigar. Y me ofreció un trabajo. ¿En serio? En serio. Creo que Margaret Bran respeta a la gente que hace sus deberes. Hablando de deberes, Dave giró la pantalla de su ordenador hacia mí. Espera a ver lo que encontré sobre las actividades recientes de tu esposa. Lo que me mostró hizo que mi estómago se contrajera con una mezcla de rabia y vindicación. Registros de tarjetas de crédito que mostraban costosos almuerzos en hoteles cargados a la cuenta personal de Julia. Registros de teléfono celular que revelaban cientos de mensajes de texto y llamadas entre Julia y Darren, muchos de ellos durante horas de trabajo. Y lo más condenatorio de todo, imágenes de las cámaras de seguridad del aparcamiento de Holloway y Bran que los mostraban en lo que solo podría describirse como abrazos íntimos. ¿Cómo conseguiste acceso a las cámaras de su aparcamiento?, pregunté. Tengo un amigo en seguridad corporativa que me debía un favor. Resulta que han estado llevando a cabo su pequeño romance justo debajo de las narices de todos durante meses. Me quedé mirando las imágenes, viendo a mi esposa de 15 años besar a otro hombre con una pasión que no me había mostrado en años. Hay más, dijo Dave en voz baja. Los registros bancarios muestran que Julia ha estado moviendo dinero a una cuenta separada. Pequeñas cantidades, pero constantes. Como si se estuviera preparando para algo. Un divorcio, supongo. Está preparando su estrategia de salida. Me recliné en mi silla, sintiendo cómo las piezas del rompecabezas encajaban. Está planeando dejarme una vez que consiga el ascenso. Borrón y cuenta nueva, un nuevo comienzo con su nueva pareja de poder. Así parece. Excepto que Darren no va a ser ascendido. No después de que Margaret vea lo que hemos descubierto. Dave sonrió. Lo que significa que todo el plan de Julia se desmorona. Sin ascenso para su novio, sin futuro de pareja de poder, y un marido que está a punto de volverse muy poco cooperativo en los procedimientos de divorcio. Suponiendo que siga adelante con el divorcio una vez que su plan implosione. O, seguirá adelante. Las mujeres como Julia no se quedan con hombres que consideran inferiores. Incluso cuando su plan de respaldo falle. Simplemente lo hará desde una posición mucho más débil. Esa noche, Julia llegó a casa con un humor que nunca le había visto. Una combinación de emoción y energía nerviosa que la hacía prácticamente vibrar. ¿Qué tal tu día?, pregunté, acomodándome en mi silla habitual con un libro. Interesante, dijo, sirviéndose una copa grande de vino. Margaret Bran convocó una reunión con Darren esta tarde. Algo sobre revisar sus proyectos recientes. Eso suena positivo. Demuestra que están prestando atención a su trabajo.
Quizás. Pero Julia no sonaba convencida. Parecía un poco preocupado después. Dijo que Margaret estaba haciendo preguntas muy detalladas sobre las comunicaciones con los clientes y las prácticas de facturación. Bueno, estoy seguro de que lo manejó bien. Me da la impresión de que es alguien muy seguro de sus habilidades. Julia me lanzó una mirada aguda. ¿Qué se supone que significa eso? Nada negativo. Solo que parece el tipo de persona que está preparada para el escrutinio. Muy minucioso, muy profesional. Es profesional, dijo a la defensiva. Es una de las personas más talentosas de la empresa. Estoy seguro de que lo es. Pero Julia ahora caminaba de un lado a otro, su vino intacto. Oliver, tú. ¿Le dijiste algo a Margaret en la fiesta de aniversario sobre Darren o su trabajo? Levanté la vista de mi libro con lo que esperaba fuera una expresión convincentemente perpleja. ¿Qué podría haber dicho? Apenas conozco al hombre, y ciertamente no sé nada de publicidad. Mencionaste que hablaste con Tom Morrison. Como con Tom de vez en cuando. Ha mencionado que está contento con su campaña, pero eso no es información privilegiada. Julia me miró fijamente durante un largo momento, claramente tratando de decidir si estaba siendo sincero. Margaret también me hizo algunas preguntas a mí, dijo finalmente. Sobre mi relación de trabajo con Darren, sobre la gestión de proyectos y las comunicaciones con los clientes. Eso parece razonable. Trabajáis juntos de cerca, ¿no? Sí, pero... Se interrumpió, claramente incómoda. ¿Pero qué? Nada. Son solo políticas de la empresa. A veces la gente intenta socavar el éxito de otros. ¿Quién querría socavar a Darren? Por lo que me has contado, es muy querido y respetado. Lo es. Pero siempre hay gente que envidia el talento, que prefiere la mediocridad porque les hace sentir menos amenazados. Asentí con simpatía. Eso debe ser frustrante para ambos. Lo es. Finalmente tomó un sorbo de su vino, pero pude ver la tensión en sus hombros, las líneas de preocupación alrededor de sus ojos. Julia, dije suavemente, ¿está todo bien? Pareces estresada últimamente. Por un momento, su expresión se suavizó, y vislumbré a la mujer con la que me había casado hace 15 años. Solo la presión del trabajo, dijo. Se avecinan grandes decisiones, cambios que podrían afectar el futuro de todos. Bueno, pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Para eso está el matrimonio, ¿verdad? Para apoyarnos mutuamente en los momentos difíciles. Algo parpadeó en su rostro. Culpa, tal vez, o arrepentimiento. Pero desapareció tan rápido que podría haberlo imaginado. Claro, dijo en voz baja. Juntos. Pero ambos sabíamos que estaba mintiendo. La llamada llegó un jueves por la mañana mientras revisaba los informes trimestrales. La asistente de Margaret Brand, profesional y educada, solicitando mi presencia para una reunión a las 2 de la tarde. ¿Debo prepararme?, pregunté. La señorita Brand le proporcionará todos los detalles necesarios durante la reunión, fue la respuesta cuidadosamente neutral. Cuando llegué a Holloway y Brand, el ambiente se sentía diferente. Las conversaciones se detenían a mi paso, y sorprendí a varios empleados lanzándome miradas. Fuera lo que fuera que Margaret hubiera descubierto durante su investigación, la noticia claramente se estaba extendiendo por los pasillos de la oficina. La oficina de Margaret se sentía aún más imponente que antes, pero su expresión era de sombría satisfacción mientras me indicaba que me sentara. Oliver, quiero agradecerte por haber llamado mi atención sobre esas preocupaciones. Nuestra auditoría interna ha sido bastante esclarecedora. Deslizó una carpeta sobre su escritorio. Dentro había copias de comunicaciones falsificadas con clientes, registros de facturación inflados y casos documentados de Darren creando problemas específicamente para poder resolverlos. La cuenta Morrison era solo la punta del iceberg, continuó. Encontramos patrones similares en 6 clientes diferentes. El señor Fields ha estado defraudando sistemáticamente tanto a la empresa como a nuestros clientes. Eso es grave. Muy grave. Estamos considerando posibles cargos penales, no solo el despido. Estudié los documentos, manteniendo una expresión cuidadosamente neutral. ¿Qué hay de otros empleados que podrían haber estado involucrados?
Seguramente, no hizo todo esto solo. Los ojos de Margaret se agudizaron. Esa es una pregunta interesante. ¿Por qué lo preguntas? Bueno, la gestión de cuentas suele implicar a varias personas. Gerentes de proyecto, directores creativos, enlaces con los clientes. Parece poco probable que una persona pueda manipular tantas cuentas sin algún nivel de cooperación o fallo de supervisión. Tienes toda la razón. Margaret se reclinó en su silla. Hemos identificado a varios empleados que participaron directamente o no ejercieron la supervisión adecuada. Todos ellos se enfrentarán a consecuencias. Mi ritmo cardíaco se aceleró ligeramente. Alguien que yo conozca. Creo que sabes exactamente de quién estoy hablando, Oliver. Nos miramos el uno al otro a través de su escritorio. Dos personas que entendían el juego que se estaba jugando sin necesidad de explicarlo explícitamente. La participación de Julia fue significativa, dijo Margaret finalmente. Como colaboradora principal de Darren en la mayoría de estas cuentas, o bien participó a sabiendas en el fraude o demostró un juicio y una supervisión tan deficientes que su continuidad en el empleo es insostenible. Entiendo. Ambos serán despedidos de inmediato. La seguridad los está escoltando fuera mientras hablamos. Miré hacia las ventanas que daban a la planta principal de la oficina. Efectivamente, pude ver a dos guardias de seguridad flanqueando a un pequeño grupo cerca de los ascensores. Incluso desde esta distancia, reconocí el pelo cobrizo de Julia y el traje caro de Darren. Sin embargo, hay una complicación, continuó Margaret. Los clientes afectados por este fraude necesitarán una gestión cuidadosa para mantener sus relaciones con la empresa. Necesitamos a alguien con grandes habilidades analíticas y experiencia en relaciones con clientes para supervisar la transición. Eso suena como un desafío importante. Lo es. Por eso te ofrezco el puesto de director de relaciones con clientes y supervisión financiera. El salario sería sustancialmente más alto de lo que ganas actualmente, y trabajarías directamente con nuestro equipo de alta dirección. Dejé que eso se asentara por un momento. Julia estaba siendo despedida por fraude, y a mí me ofrecían un ascenso que me convertiría en uno de los empleados mejor pagados de su antigua empresa. Es una oferta muy generosa, dije con cuidado. Has demostrado exactamente el tipo de pensamiento analítico y atención al detalle que necesitamos. Además, tus ideas sobre la gestión de clientes ya nos han salvado de un daño financiero y de reputación significativo. ¿Y la posible incomodidad de mi situación personal? Julia y yo estamos casados. La sonrisa de Margaret era afilada como una cuchilla. Sospecho que esa situación puede cambiar en un futuro próximo. En cualquier caso, nos preocupa más la competencia que las relaciones personales. A través de las ventanas, vi cómo escoltaban a Julia y a Darren hacia la salida del edificio. El rostro de Julia estaba sonrojado de ira y humillación, mientras que Darren parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que todo su mundo se estaba derrumbando. Acepto, dije. Excelente. Puedes empezar el lunes. Recursos Humanos tendrá todo el papeleo listo para tu firma. Estreché la mano de Margaret y me dirigí hacia los ascensores, calculando mi salida para que coincidiera con la de Julia y Darren. Estaban de pie cerca de la entrada principal del edificio, claramente en medio de una acalorada discusión. Esto es tu culpa, decía Julia, su voz resonando en el vestíbulo de mármol. Tus estúpidos planes, tu arrogancia, tu necesidad de presumir. Lo has destruido todo. Mi culpa. La compostura de Darren se había roto por completo. Tú fuiste la que firmó todo, la que proporcionó acceso a los archivos de los clientes, la que ayudó a crear la documentación falsa. Eres tan culpable como yo. Confié en ti. Dijiste que sabías lo que hacías, que era una práctica estándar, que todo el mundo operaba así. No intentes hacerte la inocente ahora, Julia. Sabías exactamente lo que estábamos haciendo, y no te importó mientras avanzara tu carrera. Me acerqué a ellos lentamente, saboreando el momento. Julia, ¿qué está pasando? Ambos se giraron hacia mí, y las expresiones en sus rostros eran todo lo que había esperado, sorpresa, miedo y la creciente comprensión de que su mundo cuidadosamente construido acababa de implosionar. Oliver. La voz de Julia era apenas un susurro. ¿Qué haces aquí? Tuve una reunión con Margaret Brand. Una conversación interesante, de hecho.
Me ofreció un trabajo. El rostro de Darren se puso blanco. ¿Un trabajo? Director de Relaciones con Clientes y Supervisión Financiera. Al parecer, necesitan a alguien que limpie el desastre dejado por algunas prácticas fraudulentas de gestión de cuentas. Julia me miró con un horror creciente. ¿Tú? ¿Tú lo sabías? ¿Sabías de la investigación? Yo inicié la investigación, Julia. Margaret estaba muy interesada en la investigación que había recopilado sobre irregularidades en la facturación y patrones de comunicación con los clientes. Hijo de bruja, gruñó Darren, dando un paso hacia mí. Nos tendiste una trampa. Documenté vuestros crímenes, corregí con calma. Hay una diferencia. La seguridad observaba nuestra conversación con interés profesional, claramente lista para intervenir si las cosas se intensificaban. 15 años, dijo Julia, su voz quebrándose. 15 años de matrimonio. Y has destruido mi carrera por venganza. Yo no destruí tu carrera, Julia. Lo hiciste tú cuando decidiste cometer fraude con tu novio. Yo solo me aseguré de que las personas adecuadas se enteraran. Nunca quisimos que nadie saliera herido, dijo desesperadamente. Los clientes no fueron realmente perjudicados. La empresa ganó dinero. Todos se beneficiaron. Todos excepto los accionistas que pagaban por trabajo innecesario, los clientes a los que se les cobraba de más, y el marido que estaba siendo sistemáticamente traicionado y humillado. Darren me miraba con algo que se acercaba al respeto mezclado con su furia. Nos has estado engañando todo el tiempo. Dijiste que me faltaba imaginación, le recordé. Que solo era un aburrido tipo de finanzas que no podía causar problemas reales. ¿Qué tal te está funcionando eso? La compostura profesional de Julia finalmente se rompió por completo. Quiero el divorcio, dijo, las palabras saliendo como herramientas. Estoy seguro de que sí. Desafortunadamente, dada tu situación laboral actual y los posibles cargos penales a los que te enfrentas, no estás exactamente en una posición negociadora fuerte. ¿Qué quieres decir? Saqué mi teléfono y les mostré el vídeo que había grabado en el retiro de la empresa. Quiero decir que tengo pruebas documentadas de vuestra aventura, vuestro fraude y vuestros planes de dejarme una vez que hubierais asegurado vuestros ascensos. También tengo grabaciones tuyas discutiendo lo ajeno y aburrido que soy, y lo mucho más feliz que serás una vez que me hayas descartado por tu fantasía de pareja de poder. Las piernas de Julia parecieron fallarle, y se dejó caer en un banco cercano. Así que, esto es lo que va a pasar, continué conversacionalmente. Vais a desaparecer de mi vida por completo. Sin contacto, sin intentos de reconciliación, sin esfuerzos por salvar vuestras carreras implicándoos mutuamente o a cualquier otra persona. Vais a aceptar la responsabilidad de vuestros actos y a lidiar con las consecuencias como adultos. ¿Y si no lo hacemos?, preguntó Darren. Entonces publico todo en los medios, a la policía y a todas las principales agencias de publicidad de la ciudad. Vuestros nombres se convertirán en sinónimo de fraude corporativo y adulterio. Buena suerte para encontrar trabajo después de eso. Miré a Julia, que estaba mirando al suelo con lágrimas corriendo por su rostro. Por si sirve de algo, dije en voz baja, de verdad te quise. Si hubieras hablado conmigo, si hubieras sido honesta sobre tu infelicidad, podríamos haber encontrado una solución. Pero elegiste mentir, engañar y robar. Elegiste burlarte de mí, despreciarme y planear mi humillación. Así que ahora te toca vivir con las consecuencias de esas elecciones. Me di la vuelta y caminé hacia el aparcamiento, dejándolos sentados en las ruinas de su engaño cuidadosamente construido. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Dave. ¿Cómo fue? Escribí de vuelta, mejor de lo que podría haber imaginado. ¿Copas esta noche para celebrar mi nuevo trabajo? Por supuesto. Traeré el buen bourbon. Mientras conducía a casa por las calles de la ciudad, sentí algo que no había experimentado en meses, una satisfacción genuina. No solo venganza, sino justicia. No solo victoria, sino vindicación. Julia y Darren se habían creído muy listos, muy sofisticados, mucho más inteligentes que el aburrido tipo de finanzas que no podía ver lo que estaba pasando delante de él. Estaban a punto de aprender que a veces la persona más peligrosa de la sala es la que todos subestiman. Entré en mi garaje y me senté en el coche un momento, mirando la casa que había compartido con Julia durante los últimos 8 años.
Mañana, empezaría el proceso de recuperar mi vida, nuevo trabajo, trámites de divorcio, tal vez incluso una nueva casa. Pero esta noche, iba a disfrutar de un bourbon muy caro con mi mejor amigo y a brindar por el fin de mi matrimonio y el comienzo de mi venganza. Había sido un muy buen día.